Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas al segundo año del ACA, al segundo año de la era Milei. Este programa debía contar con otra representante de la intelectualidad joven, que es Leila Bechara, que no nos va a poder acompañar porque está sufriendo problemas de salud. Sin embargo, acá estamos para dar la cara en lo que es el segundo año de proyectos que no sabemos si van a continuar. Uno, el proyecto libertario anarcocapitalista en Argentina. Otro, el curro de los streamings. Nos encontramos acá en un nuevo programa, en un nuevo formato que se va a empezar a llamar Anatomía del Caos. Yo quería juntarme con Becha hoy, con Leila Bechara, para hablar específicamente de ambas palabras, de la anatomía y del caos, y de por qué las elegimos para este programa. Parte de esa discusión la vamos a tener que posponer hasta la semana que viene, porque Becha ha sido elegida para acompañarme y co-conducir este programa, porque entre Becha y yo hay una afinidad particular que tiene que ver con un bagaje y una biografía en común, con un pasar universitario, al mismo tiempo que con un intento de ajustarse a los formatos de comunicación masiva. Eso nos da la oportunidad privilegiada de poder tener un diálogo que tenga, ¿cómo decirlo?, agudeza analítica, y quizá esa sea una de las primeras definiciones de la palabra anatomía, una agudeza analítica, sea lo que eso signifique, que tendrá que ver con diseccionar las partes de un organismo, analizar su funcionamiento, su relación entre ellas. La pregunta es, ¿de qué organismo? Y acá aparece la palabra caos, anatomía del caos. Si la anatomía va a ser este esfuerzo analítico, el caos va a ser el objeto sobre el cual ese esfuerzo va a caer. Pero algo que va a merecer una precisión. ¿Qué es el caos? ¿Dónde ocurre el caos? Antes de pasar a eso, quiero avanzar un poco más con la palabra anatomía y con la apuesta por la palabra anatomía por parte de Leila Bechara y del señor Octavio Majul, que tiene que ver con esta agudeza analítica, pero al mismo tiempo con una agudeza analítica que esté actualizada generacionalmente. Yo voy a cumplir, soy del 93, 32 años el 25 de marzo. Becha creo que ronda los 28 años, 29 años. Sin lugar a dudas, formamos parte de una generación post caída del muro de Berlín, a lo cual vamos a volver después, pero al mismo tiempo somos representantes por nuestras afinidades y gustos de un mundo más antiguo que el muro de Berlín, que es el mundo de los libros. Becha y yo nos criamos leyendo libros y discutiendo libros. Hoy en día nos preguntamos si los libros sirven para algo. En esa aventura, Becha y yo nos vamos a mandar todo este año acá en LACA y esperamos que ustedes del otro lado nos acompañen. La palabra anatomía la vamos a dejar para diseccionarla propiamente la semana que viene. Yo me quiero centrar en la palabra caos. Evidentemente decir que el mundo hoy está en caos es una verdad de perogrullo. Pero al mismo tiempo es una verdad que necesita ser analizada. Si uno va, por ejemplo, a un estudio sobre el nivel de confianza que tienen las sociedades respecto a sus gobiernos y respecto a sí mismas, que se hace a partir de un grupo que se llama Edelman Trust, da que en Estados Unidos, en América Latina en principal, pero Centroamérica también, de Canadá para abajo, excluyendo a Canadá y salvando México, tenemos que los porcentajes de aceptación y de confianza que hay de la sociedad respecto a los gobiernos es bajísima. Estados Unidos está en crisis, no sabe para dónde ir. Los niveles de confianza respecto a sí mismo están a niveles bajos históricos. En Latinoamérica sucede lo mismo. Y la joya que se le agrega a este tríptico que vamos a hacer de caos es Europa. Europa, sin lugar a dudas, se encuentra hace mucho tiempo paralizada políticamente, sin posibilidad de competir con otras economías más dinámicas y con el sangrado de Londres, con el sangrado de Inglaterra yéndose y Gran Bretaña de la Unión Europea en busca de un capitalismo más salvaje, encuentra quizá su talón de Aquiles o su herida de muerte. Que el mundo entonces está en crisis o que el mundo es un caos es algo que hay que rever, porque en realidad hasta ahora lo que podemos decir que está en caos es una palabra que yo amo
y que me parece central para comprender la realidad, que es la palabra Occidente. ¿Qué es Occidente? Es quizá la pregunta que más vale la pena hacerse hoy. Recuerdo que en el año 2023, en el foro de Davos, Milei sostuvo que Occidente estaba en crisis, en una crisis terminal. Y es un diagnóstico con el cual yo comparto. Ahora, ¿cuáles son las causas para Milei de esa crisis de Occidente? Él la encuentra en el pensamiento comunista, o en que todo Occidente se ha vuelto comunista, y hoy eso tiene como una metáfora que es woke. El mundo occidental absorbió un pensamiento woke y por eso mismo no puede defender su propio legado. Que Occidente está en crisis no hay lugar a dudas, porque la Unión Europea no puede dar una guerra por sí misma, porque tiene una guerra en sus puertas, que es Ucrania, que no puede defenderse, y porque después de la Segunda Guerra Mundial, que en realidad fue una Segunda Guerra europea principalmente, no pudo más tener soberanía política y soberanía militar. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó a merced de Estados Unidos. Y Estados Unidos pasó a ser el gran guardián de Occidente. En esa época, estamos hablando del momento más victorioso de esta síntesis, en el año 91, se llamó de algún modo el consenso de Washington a una serie de políticas públicas neoliberales que encontraron consenso a nivel occidente general, que lo podemos volver a reducir a Europa y América en su conjunto. Esa es una definición polémica sobre la que después podremos discutir tanto con Leila Becha como con el invitado que venga. La cuestión es que la delimitación de qué es Occidente es interesantísima y cuál es el valor de Occidente que quiere resguardar también es muy interesante. La lectura norteamericana clásica tenía una respuesta muy obvia a qué es Occidente. Y eso era la libertad de comerciar y la libertad individual. Apoyado en una teoría tecno-optimista, podríamos decir, parafraseando al presidente, que sostenía que el avance del capitalismo era idéntico al avance de la libertad individual y el avance de la democracia, entendía la democracia en términos de libertad individual. Eso suponía que la victoria estadounidense, la victoria del capitalismo, era la victoria de la democracia. Después le voy a leer a nuestro invitado algo que sostuvo Cristina en una carta también, que le contestaba un poco a Milei en Davos, y ustedes me pueden decir que el año pasado ya queda anacrónico temporalmente, pero visto desde el punto de vista de la historia universal, un año no es nada. Y todavía estamos en el medio de la resolución de lo que ya, sin lugar a dudas, después del conflicto entre Trump y Zelensky, es el fin del consenso norteamericano y del mundo unipolar que soñaba Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín. La pregunta es ¿por qué no puede Europa defenderse a sí misma? ¿Y por qué Estados Unidos hoy decide una salida diplomática con Rusia, quien antes era el enemigo principal de la libertad? Es muy curioso que sea Rusia y no China pos la caída del muro de Berlín. En el siglo XX la Guerra Fría era principalmente entre Rusia y Estados Unidos, y China fue como un gran olvidado del siglo XX, a pesar de que también había tenido su experiencia comunista. En esa claudicación por parte de Estados Unidos en su guerra contra Rusia a negociar a una salida diplomática, se cifra el primer aceptamiento de la crisis del proyecto que Estados Unidos tenía para Occidente en el siglo XXI. Y está en crisis por dos motivos, un motivo bélico y un motivo económico. El motivo bélico es el que me resulta menos interesante, y es que Estados Unidos no puede luchar por su propia cuenta contra otras potencias nucleares, como puede ser Irán, como puede ser China, como puede ser Rusia. Pero lo que me resulta más interesante no es el empate técnico que hay en vistas de la capacidad de destrucción masiva que tiene cualquier país que sea primera línea en materia bélica, sino el problema económico. ¿Qué pasa en términos económicos? Y las recientes medidas de Trump de ayer sobre los aranceles en México y Canadá y los aranceles a China dan la muestra de ello, que es que Estados Unidos
no puede competir económicamente con otras economías que da la casualidad que son competitivas o más que competitivas que las norteamericanas, justamente por no respetar la libertad individual y por no respetar la democracia. Es mucho más rentable producir con trabajo esclavo o con condiciones de trabajo que, vuelve acá la palabra Occidente, Occidente habría considerado como propias de una edad anterior, de la Edad Media, o propias de un horizonte no democrático, como tiene China, que es un país que trasciende ya nuestra cosmovisión y forma de pensar y trasciende la perspectiva de un individuo. En China no hay individuos, hay un control social sobre los individuos que sería inimaginable en Occidente. Ahora, eso le da una ventaja competitiva total frente incluso a Estados Unidos, que es un país que no es que se destaca por tener derechos laborales. Sin embargo, evidentemente, un estadounidense promedio vivía mejor que un chino promedio, vivía mejor que una persona de la India promedio o que un árabe promedio. Sin embargo, el capitalismo árabe hoy aparece como un mercado frente al cual, a corto plazo, por lo menos, Estados Unidos no puede competir. Mientras que las reglas del comercio mundial, o mejor dicho, todos los organismos mundiales que se dedican a que los estados cooperen y intercambien entre sí, están dando muestra de su fragilidad. Imagínense a qué punto es la crisis en la que estamos metidos hoy, que el propio Elon Musk, que forma parte del nuevo gobierno de Trump, que la incorporación de Elon Musk habla del cambio entre el primer gobierno de Trump y el segundo gobierno de Trump y marca quizá la cercanía entre Trump y Milei en algunos aspectos, o la lejanía de Trump respecto a Moreno, que es alguien que se encuentra cercano de Trump y se cree cercano de Trump en estos momentos, porque este segundo mandato de Trump involucra a la vanguardia tecnológica. Mientras antes Silicon Valley era el enemigo progresista, hoy la vanguardia tecnológica quiere reactualizar una especie de guerra fría, pero en este caso con China, o una guerra tecnológica, una guerra comercial con China. ¿Y por qué con China? ¿Por qué hay un acercamiento con Rusia? Evidentemente, si alguien conoce el nombre de Dostoyevsky o de Tolstoy, sabe que la cultura rusa, en algunos aspectos, ni siquiera es tan lejana a la cultura literaria europea u occidental clásica. Incluso, si uno se remonta, Rusia nace de una decisión, parte de Rusia, de una decisión del Imperio Romano. Incluso en Rusia hay una iglesia ortodoxa cristiana que tiene su propio papa, que el Papa Francisco fue, en un momento histórico, hace ya unos años, el primer papa en reunirse después de muchísimo tiempo con el papa de la iglesia rusa. Es decir, hay componentes que marcarían que la afinidad entre Rusia y Occidente es mayor que la de China y Occidente. Y en ese sentido, el acercamiento de Trump hacia Rusia parecería ser correcto para salvaguardar Occidente, parecería tener que ver con una autocrítica de la propia posición de Estados Unidos en Occidente y por eso el propio proyecto estadounidense sobre qué era Occidente. Históricamente pensamos, lo que decíamos, que Occidente era la libertad de comercio individual. Esa es la interpretación de Milei de qué es Occidente. Para Milei, Occidente es la libertad individual entendida en términos económicos. Ahora, su principal socio, porque evidentemente hoy Trump es su principal socio político y es el quien le da a Milei una espalda a nivel internacional, podemos después conversar sobre el presunto y posible acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos. Pero mientras para Milei el proyecto Occidente es la libertad de comercio individual y el libre comercio global, para Trump, Occidente no tiene que ver con el libre comercio global, sino más que bien con la protección del Estado-nación de su propia economía y, en todo caso, de la negociación interestatal y de los consensos interestatales. Milei cree que la empresa es una forma de organización más eficiente que el Estado. Como ejemplo de eso tiene el Estado argentino, que es evidentemente un Estado que ha resistido a modernizarse cuando fue dirigido
por fuerzas estatalistas. Parece vintage decirlo hoy, pero en 2016 se llamaba despolitizar a usar redes sociales y se creía que era neoliberal digitalizar los archivos del Estado. El pensamiento estatalista argentino, construido en contra del modernismo menemista, adoptó como una pátina antimodernista. Y eso le impidió dar un salto en las tecnologías de gobierno en el siglo XXI. Y le regaló a su enemigo la apropiación de esas tecnologías de gobierno. Un ejemplo de esto, por ejemplo, lo tenemos en el caso de la criptomoneda Libra. Ahí tenemos sintetizado el caos de esta época. La posibilidad a partir de las redes informales, las redes sociales son redes informales, por ahí operaron todos los reyes de la informalidad, desde Lotoki haciendo operaciones estéticas sin control, hasta quienes venden droga por Telegram, o en este caso, quienes a partir de la proximidad que puede lograr las redes sociales, acceder a la propia Casa Rosada, que es o a la Casa Rosada o a Olivos, digamos, pero a los centros neurálgicos del poder, de las instituciones, de la formalidad, lograron hacerlo a partir de la vía informal. Tal es el problema y el descalabro incluso a nivel institucional y jurídico, que no queda claro si es judicializable o no el tuit de Milei. Si Milei tiene o no responsabilidad jurídica por un tuit. Evidentemente la jurisprudencia no necesita de la literalidad para poder juzgar un caso. Pero sí es cierto que la propia posición de Milei al tuitear muestra el caos y la distancia que hay entre un mundo organizado informalmente y un mundo organizado formalmente. Evidentemente las criptomonedas no son necesariamente, o mejor dicho, el caso de Libra, un problema macroeconómico. La gente esperaba ver caer las acciones argentinas después del affair de Libra, y no hay una correlación entre una cosa y la otra, porque, tal cual dijo la SEC, el organismo que regula la bolsa estadounidense, las criptomonedas no son activos financieros que estén regulados por las leyes de la bolsa estadounidense, que es la bolsa más hardcore que hay a nivel global. Para que ustedes se den una idea, la crisis de 2008 que hubo por las hipotecas inmobiliarias están hechas a partir de una serie de operaciones que se llaman operaciones en corto, que en Europa están prohibidas. Evidentemente, por eso también Europa ha perdido capacidad productiva en términos capitalistas, porque no quiere adaptarse a un mundo que funciona con un capitalismo mucho más caníbal que el mundo tranquilo europeo quiere tener. Lo que no entendió Milei, que en una entrevista el domingo buscó espaldarse con el comunicado de la Security and Exchange Commission de Estados Unidos, buscó espaldarse diciendo que no constituía ningún delito, que era lo que decía el comunicado, pero no constituía ningún delito porque sostenía que la criptomoneda no era ningún activo financiero, ni era un fondo de inversión, ni era algo que considere un estadounidense que invierta en la bolsa un elemento natural de la economía. Es decir, lo que está diciendo es que la herramienta que Milei creía que era una potencial herramienta para financiar pymes, no la considera ni siquiera una herramienta económica seria. Es decir, que lejos de darle la razón a Milei, lo problematiza, pero no a un nivel jurídico, que es la solución que muchos quieren tener con el problema de la criptoestafa, que evidentemente puede tener algún cauce jurídico. Sin embargo, a mí lo que me interesa remarcar acá es el cauce ideológico que tiene el affair de las criptomonedas y que he visto a otros colegas resaltarlo, que es que en ese propio fracaso, porque evidentemente fue un fracaso del gobierno de Milei, el avance y después el retroceso respecto al financiamiento en criptomonedas, se mostró el error y las patas cortas que tiene el proyecto de un anarcocapitalismo, el proyecto de un mercado sin ninguna regulación, el proyecto de un mercado sin instituciones, porque finalmente la Security and Exchange Commission es una institución que regula
el funcionamiento de los intercambios monetarios. Hagamos un pequeño ejercicio reflexivo sobre el origen de los bancos. Evidentemente los bancos tuvieron un origen al principio con gente que prestaba plata, que disponía de plata, que guardaba plata y que juramentaba protegerla, y que basaba su producción o su negocio en la confianza que depositaban los demás en ellos. Los primeros bancos nacen de una iniciativa privada. Estamos hablando más o menos siglo XV, siglo XVI. Tardamos 200, 300 años en que esos bancos que nacían de una iniciativa privada tengan una organización institucional. Y esto no fue fruto o a pedido de un Estado que quería controlar y usufructuar lo que no hacía y hacían otros, sino que nace para poder tener reglas claras y previsibles que le permitan a todos los que intercambian en el mercado una relativa igualdad. Evidentemente, en el caso de la Fer Libra, de las criptomonedas, se mostró al máximo cómo un mercado desregulado es un mercado en el cual la desigualdad asciende al máximo. Es un mercado en el cual quienes tienen información privilegiada pueden operar de manera controlada, sin el azar tan grandioso que supuestamente tiene el mercado, y controladamente operar en contra de otra mayoría a la cual va a perder plata. Y esto da en el punto con una cuestión que es que entonces el mercado desregulado no es un mercado libre. No es el actuar espontáneo de una serie de sujetos que libremente reaccionan frente a algo que se les aparece, en este caso la criptomoneda Libra, sino que es algo en el cual ya hay organización previa. Tenemos algunos agentes que contaban con una información y que estaban relativamente organizados. La idea de la economía puramente libre es una hipótesis teórica. Que sea una hipótesis teórica tiene sentido con la perspectiva económica del presidente. Y quizás ahora estemos en condiciones de por lo menos dar el nombre del invitado que vamos a tener esta tarde-noche acá en LACA, que es un economista y diputado, Martín Tetaz, con el cual estoy deseoso de conversar, porque Martín, en 2 libros, demuestra tener una epistemología y una teoría económica en las antípodas de Milei. A pesar de que ambos son confesos libremercadistas. Son 2 personas que apoyan el libre mercado y el desarrollo del capitalismo. Martín Tetaz forma parte de Juntos por el Cambio, y no es, evidentemente, alguien kirchnerista, ni siquiera estatalista. Sin embargo, seguramente tenga una perspectiva más institucionalista que Milei. Si Milei es un anarcocapitalista, Martín Tetaz es un liberal clásico. ¿Cuál es el futuro del liberalismo clásico? Es una gran incógnita del siglo XXI. ¿Quiénes son los que lo defienden al liberalismo clásico? Es una gran incógnita del siglo XXI. Tenemos entonces una anatomía de un caos que parece ser mundial. No. La India, China, Vietnam están en un momento histórico superior al que estaban hace 100 años. La crisis no es global. ¿Es una crisis occidental? Es posible que la sea. Ahora la pregunta es, ¿qué es Occidente? En un reciente tweet que había hablado antes de Elon Musk dice acordar con que Estados Unidos salga de la OTAN y de la ONU. La OTAN es la alianza de los países del hemisferio norte, una alianza militar que nace en respuesta a la lucha contra el comunismo, que fue en principio el gran enemigo de este proyecto liberal occidental del siglo XX, el proyecto estadounidense de Occidente. La posible salida, o que incluso alguien que forma parte de las personas más cercanas al presidente Trump deslice la posibilidad de que Estados Unidos salga de la OTAN, siendo Estados Unidos el principal impulsor de la OTAN en su momento y el principal ganador de la OTAN en su momento, es una muestra clara del nivel de desacople que hay
entre las dos patas que históricamente tuvieron el proyecto occidental. Una, Europa, y la otra, Estados Unidos. A tal punto de que tanto Trump como Milei, y este es otro punto de contacto entre ellos, encuentran en Europa uno de sus principales enemigos. En el caso de Milei, el problema es comercial. Si alguien tiene algún amigo que trabaja en España, sabe cómo en España no se trabaja como se trabaja en Latinoamérica, que hay una calidad de vida superior que en Latinoamérica, sin un nivel de esfuerzo igual. De hecho, para un argentino ir a España suele ser un embole. Incluso quienes tengan algún tipo de afán de realización personal, sea económico, artístico, etc. En algún sentido, Europa vive en lo que en su momento, tras la caída del muro de Berlín, Fukuyama llamó el fin de la historia. Lo que venimos acá en Anatomía del Caos a decir es que la historia volvió, es que la historia nunca se fue, y que si con la caída del muro de Berlín Estados Unidos tenía la esperanza de que el mundo se vuelva un mundo unipolar que responda a Estados Unidos y a su proyecto de libre mercado capitalista, 30 años después, Estados Unidos hace un mea culpa en el cual no queda claro, en ese mea culpa, cuál es el futuro de Occidente. ¿Quién va a ser el defensor de Occidente en el siglo XXI o de los valores occidentales en el siglo XXI? El quilombo entonces es a nivel occidental, las dos patas de Occidente están peleadas, Europa y Estados Unidos. Milei tiene una posición clara con eso, que es anti-europea. Quizá hoy la Unión Europea, que está evidentemente en un momento de poco vigor político, los años de Angela Merkel quedaron en el pasado, pero Alemania, que puede ser junto a Francia de las vanguardias de la Unión Europea, sus proyectos proteccionistas se muestran incompatibles en un mundo en el cual también, en solo 30 años, la globalización económica se logró a un nivel que deja al siglo XX y a todo pensamiento, por ejemplo, el de Adam Smith en el siglo XIX respecto a la libertad de comercio y la riqueza de las naciones, como todos presuntos postulados inocentes sobre la libertad de comercio, porque nunca como hoy existe la posibilidad real de poder hacer movimientos de capitales casi sin control. Eso enfrenta a los estados un problema. Es muy interesante que la caída del kirchnerismo, que fue evidentemente un proyecto estatalista, tenga que ver con los fondos buitres o con la regulación de los fondos económicos a nivel global. El caso es que acá en Argentina, el aliado de Trump tiene una solución opuesta a la de Trump para la crisis de Occidente, en la cual la libertad de comercio, que incluso en el foro de Davos lo llevó a Milei hasta elogiar a los monopolios económicos como forma del desarrollo moral, incluso Occidente, a pesar de que ya el domingo le advirtió a Clarín que no iba a permitir un monopolio a nivel comunicacional. El proyecto de Milei es entonces opuesto al proyecto de Trump para salvar Occidente. Ahí hay muchas preguntas para hacerse. ¿Cuál va a ser la relación hipotética entre Estados Unidos y Argentina, entre una Estados Unidos proteccionista y una Argentina librecambista, y una Argentina que además va a desconfiar del Estado como quien puede incluso dinamizar o estimular algunas áreas claves de la economía? Todo eso queda por fuera del proyecto mileísta. Sin embargo, eso no hace a que el proyecto mileísta acá en Argentina sea un proyecto endeble. A pesar de que Guillermo Moreno y muchos otros consideran que el mileísmo vive una crisis constante en el cual todo el tiempo está por caer, lo cierto es que el gobierno de Milei, incluso a pesar de sus propios errores, parece firme. Ese parece depende de muchos... depende de que se den o no se den algunos pronósticos, principalmente a nivel económico y con el tipo de cambio. Le vamos a preguntar a Martín Tetaz respecto a la presión cambiaria en este año o al dólar en este año en la economía argentina. Lo que sí está claro es que el ajuste que Milei
habría hecho o no hizo, evidentemente, el sinceramiento, como lo llama el mileísmo, el ajuste, como lo llama el antimileísmo, más grande de la historia democrática argentina, se vanagloria Milei, lo critican los antimileístas, ese ajuste fue perdonado. Ya nadie asocia el diciembre de 2023, el enero de 2024, el mal pasar de febrero, de marzo, nadie lo asocia a Milei. Todo dependerá de si Milei puede o no controlar la inflación. Y acá va a aparecer un problema, que es que para Milei el problema de la inflación tenía una sola causa y era la emisión monetaria. Lo que se va a enfrentar Milei ahora, y en esto yo no soy especialista y seguramente Martín me va a ayudar a desasnarme, lo que va a enfrentar ahora Milei es algo muy similar a lo que enfrentó el gobierno de Mauricio Macri y la coalición de Juntos por el Cambio, que es un tipo de inflación atada ya no a la emisión monetaria, sino a la presión cambiaria. Que obviamente una ligación entre ambas hay, porque si el Banco Central tiene que salir a vender sus reservas o tiene que emitir títulos públicos para hacer atractiva la compra de bonos públicos y no la compra de dólares, la masa de dinero total aumenta. Sea como sea, en términos legislativos, a pesar de no tener mayoría, Milei parece poder avanzar con lo que quiera. En términos institucionales, se nota más que nunca, y también a nivel occidental, que las instituciones nacen de consensos humanos. Y el nombramiento por decreto de 2 jueces solo depende finalmente del aceptamiento de un tercero, como puede ser Lorenzetti o la Corte Suprema ya actuante, y que entonces las instituciones están en un nivel de debilidad o de apertura, que eso también puede ser creativo y puede dar dinamismo, pero que no tiene parangón. Eso evidentemente también habla de la crisis del proyecto liberal, porque la división de poderes era un proyecto liberal en su momento y republicano. La pregunta por quiénes son los representantes del republicanismo y del liberalismo en este mundo occidental es una pregunta que también le quiero hacer a Martín. Milei no tiene enemigos reales que le pueden hacer daño. La oposición política es vergonzosa. La interna, inexplicable, no porque no se pueda explicar, sino porque nadie la puede explicar abiertamente, porque nadie puede decir que entre Máximo y Axel el problema es de caja, de cargos o de forma en la cual hacen política, y eso tiene que ver en las estructuras de mando, quién le debe obediencia a quién, de dónde se obtienen los recursos, etc. Esa interna da muestras de que el kirchnerismo sigue todavía sin caer del fenómeno Milei. Sin caer que si en 2023 perdió el PRO y Unión por la Patria, significó que realmente el establishment político estaba muy alejado de la realidad política. Eso también se montó en una diferencia en una época que cambió abruptamente, como fue la pandemia, y que permitió el pasaje sin lugar a dudas, y esto en alguna otra emisión de Anatomía del Caos me gustaría conversarlo con quienes se dedicaron hace 20 años a hacer encuestas políticas en Argentina, donde muchos de ellos todavía trabajaban con encuestas telefónicas y desconocían la Big Data. Todos estos cambios tecnológicos, que son cambios en la forma de hacer política y en la forma de hacer gobierno, muestran lo endeble que estamos en este 2025, ya totalmente entrados en el siglo XXI, pensando con categorías del siglo XX y todavía a mitad de camino de encontrarle la vuelta. Quiero detenerme, antes de pasar a la entrevista propiamente dicha con Martín Tetaz, a un tuit de Milei del día de ayer, si no me equivoco, o si no de la noche del lunes, que tuvo que ver con una respuesta a la editorial de Pañi en Odisea Argentina, en la cual marcó que el salario en dólares en Argentina estaba alto y eso hacía a la economía argentina poco competitiva y entonces demandaba de algún modo la economía por su propia cuenta una devaluación. Esto lo hacía a partir, obteniendo datos del mercado de futuros de dólares, donde ya el dólar no se opera bajo la presunta devaluación del 1% que dice el gobierno. Y lo interesante de este tuit de Milei es que empieza a mostrar de que su formación económica teórica dista mucho del desenvolvimiento real de la economía. Porque si leen bien el tuit,
aparece ahí, me voy a acercar un poco para leerlo, una crítica a los propios empresarios y al modo de vida de los empresarios argentinos. Dice, lo que no dicen esos operadores empobrecedores, está hablando de Pani, es que las empresas, fruto del desmanejo de los políticos, acá tiene que hacer un salto argumental para decir que el problema no es de las empresas, sino es un problema político. Destruyeron el país y el stock de capital es muy flojo y cuando el país mejora pretenden tener retornos no alineados con el nuevo nivel de riesgo país. ¿Qué está diciendo acá Milei? Que evidentemente las grandes empresas argentinas siempre pudieron hacer plata en un mercado que nunca estuvo abierto a nivel global y que no es necesariamente competitivo a nivel global. Entonces todos los empresarios argentinos históricamente hicieron plata en un mercado mucho menos eficiente, diría Milei, que el que él aspira. El problema es que ese mercado libre y eficiente que Milei aspira es una hipótesis teórica. Los empresarios que él tiene en la cabeza son también una hipótesis teórica. La escuela austríaca de la cual él abreva en su momento fue llamada escuela abstracta de la economía porque tenía una comprensión absolutamente analítica del desenvolvimiento económico. Milei está acusando acá a los empresarios de estar operando a favor suyo y de querer impulsar una devaluación en vez de querer bajar su nivel de vida y volverse rentables a nivel global. Ya no sé cuál es el parangón del mercado que tiene Milei. Este tuit de Milei, en el cual bardea o insulta a Pagni y después insulta a los empresarios argentinos y al empresariado argentino, es decir, insulta a la forma de organización que él defiende, que es la empresa, y al sujeto económico que él defiende, que es el empresario, fue contestado por nuestro invitado Martín Tetaz con una metáfora que yo no termino de comprender y que le voy a pedir que me explique. Mientras lo invito a Martín a sumarse acá al piso, vamos a dejar acá Bienvenido Martín, muchas gracias por haber venido acá a LACA, a Anatomía del Conflicto, Anatomía del Caos. Sé que te traicionamos porque no está Leila Bechara. Yo vine por Leila, pero bueno, está bien. Leila está en este momento casi en una internación. No, me dijeron que está complicado el tema, bueno, está bien. No sabía que tenías una relación con Leila. No, mentira, te estoy haciendo una broma. Ah, ok. Bueno,
acá hay 3 cosas que me interesaría discutir con vos. Bueno, dale, vamos. Una tiene que ver con el pronóstico económico real, de Argentina real, de este año. Otro va a tener que ver con una discusión más nerd sobre la economía y la formación económica. Estuve indagando mucho. De hecho, me sorprendió, ¿viste? Este programa se llama Anatomía del Caos, y descubrí un artículo tuyo que se llama Psicoanatomía de la crisis. Efectivamente. Que es sobre... es una crisis vieja. De 2008. Sí. Pero estarías... A ver, ¿no crees que es la primer crisis financiera o la primera crisis económica en un capitalismo en el cual el capitalismo financiero es más importante que el capitalismo real? Bueno, lo que pasa es que las finanzas de alguna manera anticipan las expectativas que hay sobre el futuro. Cuanto más desarrollados están los mercados financieros, más rápido se pueden adaptar esas expectativas. Al mismo tiempo, el futuro evoluciona a una velocidad mucho más alta. Vos antes, la velocidad de crecimiento global, si vos mirás los 200 años para atrás o 500 años para atrás, en realidad era una velocidad de crecimiento de 2% anual. De golpe se acelera mucho el crecimiento con las nuevas tecnologías, y entonces tratar de proyectar hacia adelante, cuando los mercados financieros tratan de proyectar, tornan mucho más volátil todo. Y entonces la economía termina siendo mucho más volátil y mucho más susceptible de sufrir una crisis, porque el futuro es más incierto y los mercados financieros de manera más desarrollada tratan de anticiparlo. Sí, yo veía y lo resaltaba, lo tengo hasta anotado con mi propia mano acá, un señalamiento tuyo respecto a la incapacidad de prever, ¿no? en el mercado económico, debido a la incapacidad humana de procesar la cantidad de información necesaria para intervenir en el mercado. Sin embargo, hay un avance desde ese artículo de 2008 ahora en la capacidad de acopio de información vía redes sociales, internet. ¿Seguís sosteniendo la misma hipótesis? Sí, porque la manera en que tomamos decisiones en realidad tiene que ver con sesgos cognitivos que evolucionaron en millones de años, ¿no? O por lo menos en 150.000 años. Entonces ciertamente se van a modificar esos sesgos por más que vos tengas otra capacidad hoy de analizar la información. El sesgo es autoconclusión. Te lo pregunto hasta desde el periodismo. ¿No se supone que ahora tenemos mucha más información y que la gente no debería rápidamente saltar a una conclusión, sino esperar? Por ejemplo, los fake no tendrían que funcionar. Totalmente. Con toda la tecnología que hay. Y sin embargo es al revés. Totalmente. Funciona un montón. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia a tratar de buscar la información que confirma nuestra opinión. Sesgo de confirmación se llama eso. Porque tendemos a saltar a conclusiones rápidamente, y eso es lo que vos mencionabas más temprano. Como tenemos una capacidad cognitiva de procesar relativamente poca información, entonces rápidamente tenemos que procesar esa poca información que tenemos y saltar a una conclusión. Y esos son comportamientos que se mantienen, por más que vos hoy tengas actores sofisticados que procesan, por supuesto, un fondo de inversión. Claro, no toma una eso decisión apresurada en una mesa de café toma una decisión en un montón big data y un montón de información. Eso, por supuesto, existe. Salgamos de lo nerd, después podemos volver, porque volvemos, el otro libro sobre el futuro de la economía me interesa un montón, porque, bueno, si escuchaste algo de lo que creo que estamos en una bisagra histórica en los modos de organización, que te encuentra vos en un intermedio difícil es una pregunta, si es difícil de defender, que es un liberalismo económico a mitad de camino del anarcocapitalismo de Milei y el estatalismo peronista clásico. Sí, lo que pasa es que Milei en realidad está cada vez más peronista y menos liberal, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? Claro, empezó teniendo una posición muy liberal. Yo lo conozco hace muchísimos años y siempre filosóficamente fue un liberal extremo, es cierto, se hizo después en algún momento más anarcocapitalista y fue un liberalismo más extremo, pero siempre con una posición donde el Estado no se tenía que... Por ejemplo, la posición de Milei tratando de dar la batalla cultural, usando el aparato del Estado para decirle a la gente si está bien con quién se tiene que acostar o con quién no se tiene que acostar, o ahora diciéndole a la gente si está bien que puedan consumir o no puedan consumir sustancias con esta decisión de eliminar el organismo que permitía el cannabis medicinal. Vamos, son exactamente la contraria. Uno lo que hubiera esperado de un liberal es que él lo que dijera es, no, voy a eliminar el organismo que hace cannabis medicinal y regula esto, porque voy a permitir que todo el uso que quieran del cannabis sea legal, porque un liberal siempre piensa que yo, por supuesto, no quisiera que mis hijos consuman, pero voy a defender tu derecho a hacerlo si vos lo querés hacer. Esa es la posición de un liberal clásico. Pero ¿no? Entonces, ¿vos creés o no creés en la distinción entre el liberalismo económico y el liberalismo político? No, eso es una barbaridad, eso es una barbaridad. No existe tal cosa, ¿no? Pero los agentes históricos, yo lo entiendo. Lo que existe, sobre todo en este país,
son conservadores que no quieren pagar impuestos. Eso, o sea, nadie quiere pagar impuestos, ¿no? Eso es normal. Pero vos muchas veces ves posiciones conservadoras que quieren bajos impuestos, eso no es un liberal. Eso de, no, yo soy liberal en lo económico y conservador en lo cultural. No, hermano, sos conservador. Lo que pasa es que no quiere pagar impuestos. Yo lo entiendo que no quiera pagar impuestos, pero sos si vos crees que el Estado le tiene que decir a la gente, yo no, honestamente, yo no quiero que el Estado se meta ni en mi cama ni en mi billetera. Que me deje hacer a mí lo que tengo ganas de hacer. No, que no me diga lo que tengo que hacer yo. Que no me diga que tengo que estudiar, que no me diga en qué tengo que trabajar, que no me diga si tengo que producir o no, que no me diga qué puedo hacer con mi dinero, qué no puedo hacer con mi dinero. Quiero tener libertad para decidir sobre mi vida y lo mismo sobre mi vida privada, ¿no? También. Sin embargo, que el Estado, por ejemplo, estimule algunas áreas sensibles de la economía, ¿te parece razonable o sería una intromisión? Es complejo porque es difícil, o sea... Después hay algo que se llama la economía política, ¿no? Entonces, una cosa es en la teoría, y uno dice, en la teoría el Estado de alguna manera puede tener alguna información, es decir, por ejemplo, estimula la infraestructura, el Estado, porque el sector privado si no, no lo haría. Entonces, un montón de infraestructura, eso es normal. Eso funciona así en cualquier lugar del mundo y no se discute en el mundo bueno, salvo acá, ¿no? Por eso Pero quiero decir, no se discute en el mundo el Estado en todos los países que son más gobierna a la derecha o gobierna a la izquierda, sigue habiendo un Estado que hace la infraestructura básica, porque las cloacas no la va a hacer el sector privado, sino un montón de infraestructura que no. Ahora, luego, la decisión de incentivar algún tipo de actividad económica particular. Entonces yo voy a elegir una actividad económica que va a ser el futuro de la Argentina y permitime dudar, sobre todo con el futuro tan disruptivo que se viene. No tenemos la menor idea de cuál va a ser la actividad económica del futuro, en términos ni de empleo, ni en términos de exportaciones, ni en términos de productividad. No lo sabemos simplemente. Ahora que eventualmente el Estado pueda favorecer que se desarrollen actividades. Por ejemplo, se habla del litio, el litio argentino, bueno, que Argentina... ¿Pero para qué quiero el Estado ahí en el medio del litio? Que el Estado licite si hoy como hoy se está recontra explotando. Se está explotando. Que licite las áreas como corresponde, que le dé la seguridad jurídica que le tiene que dar a las empresas y que las empresas exploten el litio que les corresponda. Entonces eso, que encuentren razonable hacer, eso ahora no me parecería razonable, o mejor dicho, es difícil que termine bien, que el Estado trate de adivinar cuál va a ser el metal o la tierra rara o lo que sea, preciosa, que eventualmente va a servir en el futuro y apueste a eso, digamos. Es una apuesta que, como toda apuesta, puede salir bien o puede salir mal. No veo una justificación de que el Estado tenga que hacer eso. Y te hago una pregunta para ya meternos de lleno a Milei y el año de Milei y el gobierno de Milei. En la formación teórica de economista de Milei, sí. ¿Está lejos de tu formación teórica o no? No, porque nosotros tuvimos la misma formación teórica básica al principio, ¿no? Somos por ejemplo, yo ya noto en que vos... con una formación neoclásica de base. Milei tiene una formación mucho más grande en historia de la teoría económica, tiene una formación muy grande. Cada vez que me he sentado a conversar con él, me ha impactado siempre eso, el conocimiento que tiene de la historia de las teorías económicas, ¿no? Entonces, realmente... Hayek, bueno, pero eso está bien, eso es más nuevo. Luego viene la conversión de Milei a la teoría austríaca, ¿no? A la escuela austríaca. Esa es una conversión reciente de Milei. Milei no tiene esa formación en la universidad, no tiene esa formación luego cuando escribe. En un momento, no me acuerdo, él lo contó en uno de sus últimos libros, alguien le acerca bibliografía de la escuela austríaca, se entusiasma con eso y se pone más austríaco y más anarcocapitalista. Eso es algo relativamente reciente en la formación de Milei. Hace 30 años que estudia economía, capaz que esto lleva 10. ¿Entendés? Porque ahí en el estudio de la escuela austríaca está exacerbado al máximo el actuar económico racional, sí, en detrimento de lo que vos mencionabas en la psicoeconomía, los aspectos emocionales, psicológicos, que también involucran el aspecto económico. Que para mí está después Lo que pasa es que la teoría austríaca ni siquiera se mete en esa caja. Claro, o sea, pero ese es un problema, porque la teoría neoclásica tampoco, en realidad. La teoría neoclásica decimos, supongamos que el tipo toma la decisión que maximiza su utilidad. Exacto, sí, su bienestar, supongamos que hace eso. Pero es como que si yo diga, supongamos que mi abuela tuviera rueda, que eso no tiene rueda. Entonces, si supongamos que tuviera rueda mi abuela, ¿qué sería? Y bueno, sería una bicicleta. Claro, pero es como yo te diga, supongamos que es un el supuesto medio fuerte. No quiere y no le gusta comer. En la realidad, las personas se comportan de muchas maneras que no necesariamente son las que postula la teoría neoclásica y tampoco la economía austríaca. Pero ninguno de ellos se mete a decir cómo funciona. Por eso lo interesante de la economía de comportamiento es que por primera vez hay gente que se mete adentro de la caja negra. Dice, bueno, a ver cómo funciona el proceso de toma de decisiones.
¿Cómo procesás la información para decidir? ¿Cómo decidís que consumís esto y no consumís esto otro? ¿Analizás todo los 30.000 productos que hay dentro de un supermercado para tomar la decisión y todas las canastas posibles para ver cuál es el changuito de todos los posibles que puede? Son infinitos los changuitos Yo no te iba a posibles decir que vos lo que podés hago formar. yo. Bueno, Sí. uno viene y al tuntún hace, ¿no? Entonces los procesos de decisiones de la realidad distan de los procesos de la teoría y por lo tanto algunas de las conclusiones de la teoría luego hacen agua en la realidad, ¿no? ¿Y no te parece Milei excesivamente o fatalmente teórico? Me parece que él era muy teórico y que ahora desde que está en política es muy pragmático. O sea, yo veo un giro que lo celebro, me parece bien, no es algo que lo hago como una crítica, se lo digo muchas veces. Cuando lo veo a Milei cercano en política, a sectores sindicales, por ejemplo, y yo trato de empujar la ley Muchi en la Cámara de Diputados y que salga la reforma sindical y me la frena el propio gobierno. Y yo digo, pero ¿cómo? Estos tipos O sea, no se supone que nos iban a ayudar. sindical te esta la reforma. frena Milei. Claro, entonces vos decís, esto no es medio una contradicción, ¿no? Se supone que eran sectores que iban a estar a favor de hacer una reforma que era importante y que necesitaba la Argentina. Entonces ahí lo ves al gobierno sentando, hay una reunión en la Casa Rosada con los capos de la CGT y de golpe el gobierno sale a poner freno a la reforma laboral y a la reforma sindical. Entonces, evidentemente eso es pragmatismo, o sea, no es que Milei está con... Hay una forma de ser muy pragmática del gobierno de Milei ahora y bueno, me parece que aprendió muy rápido la política. Creo que finalmente Milei termina siendo mucho mejor político que economista, contrario a lo que todos pensaban. Porque todo el mundo decía, no, este tipo de economía va a saber, no hay ningún problema, pero de política va a ser agua. Bueno, mirá, no hizo agua de política, te diría, de política está dando lección y de economía en todo caso es discutible, porque finalmente fíjate que se supone que es un economista liberal, pero el principal precio de la economía lo tiene agarrado de los pelos, ¿no? ¿Estamos hablando del dólar? El dólar. Tiene agarrado de los pelos el principal precio de la economía. Hablemos del dólar. El Y dólar... lo interviene todos los días. Y tiene al Banco Central, en vez de hacerlo independiente, lo tiene agarrado el Banco Central él y él hace intervenir el Banco Central para que sostenga la paridad cambiaria en un determinado nivel, ¿no? ¿Cómo se sostiene hoy la paridad cambiaria? Bueno, se sostiene primero porque hay una política monetaria de no emisión y entonces eso hace que la tendencia inflacionaria de la economía se frene y por lo tanto la brecha cambiaria también. Pero además hay una intervención del Banco Central cuando hay en algún momento en el corto plazo hay alguna incertidumbre, por ejemplo, no sé, lo que pasó durante el último mes a raíz de la política comercial de Trump tan dura, que ya era bastante previsible por otro lado, todos los países de América Latina devalúan fuerte porque se encuentran en una situación donde van a comerciar menos, donde va a haber menos flujo de inversiones para la región, y entonces nosotros deberíamos haber devaluado también, pero como estamos en la regla fija esa de que solamente el dólar mueve 2% por mes o ahora 1%, entonces la presión devaluatoria hay que tramitarla de otra manera. ¿Y cómo la tramitás? Bueno, con intervención, reventando bonos en el mercado por parte del Banco Central para tratar de mantener esa brecha. Vos pensás que el gobierno quiere salir de cepo al otro día de la elección o en octubre, noviembre, ¿no? Y va a salir de cepo en octubre, noviembre. Y para salir de cepo en octubre, noviembre necesita que la brecha sea chica. Porque normalmente cuando vos salís de cepo, la presión normal es que el dólar se va al dólar paralelo, no al dólar bajo. Entonces, el dólar hoy sería 1.230, digamos, ¿no? Se iría a 1.230. Si vos salís de cepo y el dólar se va a 1.230, la disrupción en la economía es pequeña, la economía se acomoda rápidamente a su equilibrio y funciona mucho mejor porque el mercado empieza a fijar el precio del dólar. Ahora, si a vos se te va la brecha ahora y se te fuera la brecha como en julio o en junio, se te fue a 50% la brecha y entonces tenés que, puedo salir del cepo con una brecha de 50%, se me va a ir el dólar a 1.500, a 1.600, eso me va a generar un rebrote en todo caso inflacionario, me va a generar incertidumbre. Bueno, obviamente, entonces uno entiende, no quiere decir que lo justifique, pero entiendo la posición del Banco Central de decir, no, tengámoslo de los pelos, que no se mueva porque esto es transitorio, pasan las elecciones. Además, tampoco el dólar fija mucho la confianza de los consumidores, depende mucho del dólar. Claro. Y eso, el clima de calle, es la economía estúpido, la famosa frase de Bill Clinton, es real. Si vos llegás a la elección con el dólar estable, al gobierno le va a ir bien, va a ser una elección nacional de 40%, después vemos la provincia de Buenos Aires aparte. Pero si el gobierno llega con un dólar que se le dispara, con una brecha del dólar en 1.500, el resultado ese va a impactar en la elección. Y una pregunta, porque hay los diferentes sectores de la economía argentina necesitan un tipo de dólar u otro. Históricamente, en la discusión ya vintage entre campo e industria, durante el kirchnerismo, estaba la cuestión del tipo de cambio en el centro.
¿quiénes son hoy los actores económicos para los cuales el dólar de Lo que hoy... pasa es que es exactamente al revés. La lógica tendría que ser exactamente al revés. Vos no podés adaptar el tipo de cambio a lo que necesita cada uno de los sectores de la economía. Porque ¿quién te dijo a vos que la necesidad de cada uno de los sectores de la economía está alineado con lo que necesita el mercado y el mundo? No, lo sé, pero después La mejor manera, eso generó subdesarrollo en Argentina. Si la mejor manera, los precios sirven para una cosa. Vos en economía, voy a hacer esto muy rápido, ¿no? Muy simple. Vos en economía tenés dos maneras de resolver el problema de la economía. Y de decidir qué producís, cómo lo producís, a quién le vendés. Tenés dos maneras de hacerlo. O con un ministerio de planificación centralizado y vos poniendo el dedo quién hace qué cosa, en una economía socialista, o con una economía de mercado donde los precios le dan las señales a los agentes de lo que tienen que producir y lo que no. Cuando vos le das los precios, hay precios internacionales que son lo que lo que el mundo está pagando hoy. Nosotros tendríamos que estar produciendo lo que más vale en el mundo, después lo intercambiamos con el mundo y podemos comprar una canasta de bienes mucho más grande. Así se desarrolla en todos los países del mundo. Nosotros hace 90 años que venimos diciéndole con el dedo a los sectores productivos lo que tienen que producir. Y eso explica su desarrollo en la Argentina. Nosotros tenemos que salir de esa trampa. Yo lo entiendo a nivel económico, puramente económico. Después pasa que muchos de esos agentes económicos tienen capacidad de presión política. Bueno, ahí está la economía política, claro. Entonces, de repente, por ejemplo, quizá Galperín es más competitivo hoy que el campo argentino, ¿no? Y Galperín entonces no le molesta el precio del dólar, pero que el campo argentino necesita un dólar más alto. ¿Qué pasa con el futuro del campo argentino, que era un actor histórico? ¿Tiene futuro en el mercado global? ¿Forma parte de eso que vos decís, de aquello que es valioso en el mundo? Pero, a ver, otra vez. Si es realmente lo que produce el campo argentino es valioso para el mundo, va a tener futuro sin ningún problema. Y si no lo es, va a tener que cambiar el campo, tecnificarse, invertir, diversificarse, hacer otras cosas distintas para producir algo que el mundo realmente valoriza. Y si no puede... Ni lo que produce ahora lo valora el mundo, ni puede reconvertirse, bueno, habrá actividades que se van a expandir y actividades que van a crecer, eso pasa siempre, es absolutamente normal. Si vos agarrás la estructura económica de cualquier país del mundo hoy, elegí el país europeo que quieras, o Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, elegí el país que quieras. La estructura productiva de hoy no tiene nada que ver con la estructura productiva hace 30 años atrás. Si los tipos hubieran tratado de mantener la estructura productiva que había hace 30 años, hoy serían 20% o 30% más pobres. Nosotros también vamos cambiando, por supuesto, todos los países del mundo van cambiando, pero nosotros reprimimos mucho de los cambios. Es decir, nosotros tenemos sesgo antiexportador hace 90 años. Sesgo antiexportador, o sea, después nos quejamos que tenemos una crisis de balanza de pagos cada 5 años. Sí, nos faltan dólares. Nos faltan dólares, pero nosotros a los sectores que tienen capacidad de generar dólares, que ya no es solamente el agro, ahora claro, vos hablabas de servicios basados en el conocimiento, de Galperín, nosotros a esos sectores lo que le estamos diciendo, no muchachos, no hagan esto. Pónganse a hacer otra cosa, porque no vale la pena, ¿entendés? ¿Y no te parece que el olvido que tuvo todo ese sector estuvo... Porque realmente fue un sector olvidado de la economía argentina, en que en la discusión política no apareció hasta que Galperín irrumpió. Porque antes de eso seguíamos enfrascados en esta discusión del siglo XX entre campo e industria. Bueno, pero eso porque es un sector que apareció, el servicio basados en el conocimiento apareció en el mundo en los últimos 20 años. Antes no existía. Entonces, cuando ve la ley de software, digamos, esencialmente es una ley que ya casi tiene 20 años. Claro. Entonces, esa discusión empezó a permear y a presionar en la política cuando empezaron a crecer esos sectores. Entonces, esos mismos sectores dijeron, che, mirá, el sector de servicios basados en el conocimiento es un sector donde, a diferencia del campo, de la minería o de sectores productivos donde vos la fuente de generación no la podés mover, acá sí vos la podés mover. Vos podés exportar, ni siquiera necesitas moverte de tu casa. Claro. Vos podés laburar para una empresa de Estados Unidos sentado en el living de tu casa. Y compartiendo usos horarios tenés una ventaja competitiva. Entonces, eso hace que tenga mucha flexibilidad y elasticidad. Entonces, la inversión que vos no captás acá, no tengas ningún problema. 15 minutos después la capta otro tipo en Estados Unidos. Por lo cual requería que en eso además hubo consenso de distintos sectores políticos. Este es un sector, servicios basados en el conocimiento, que por las características tecnológicas requiere una legislación que lo haga mucho más competitivo que otros sectores. No se puede bancar la mochila de impuestos y de regulaciones que tiene la Argentina porque no sobrevive. Entonces, eso fue razonablemente aceptado por todos los sectores. Y con la plata del FMI, ¿qué va a pasar? Entiendo que la discusión que tuvo Milei con Pagni o con los operadores de la devaluación, y que vos retomaste en este tweet, que me gustaría que me expliques, está la discusión sobre los fondos que va a girar el Fondo Monetario,
en los términos de Milei, esa plata solo va a servir para engrosar las reservas del Banco Central. Bueno, vamos a ver cuando llegue el acuerdo del Fondo del Congreso exactamente qué dice el acuerdo de fondo, pero aparentemente el gobierno conseguiría plata fresca justamente porque no es para razones fiscales, como siempre históricamente pidió Argentina, para pagar déficit, sino que es esencialmente para fortalecer el patrimonio del Banco Central y poder salir del cepo y resolver el problema monetario de la Argentina. Eso por un lado. Entonces, bueno, parece razonable, pero eso tendría que ir acompañado también de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y que tenga absoluta independencia, porque si no, capaz que Milei no, pero el próximo que viene dentro de 3 años se la patina de vuelta. Entonces, mejor asegurémonos que ningún político le pase cerca al Banco Central, sería ideal, ¿no? Punto número 1. Punto número 2, en el debate con Pagni, digamos, la cuestión de tipo de cambio. Seamos muy claros con esto. A mí, ¿qué me gustaría? Yo soy, además de ser economista, o entre otras cosas como economista, soy profesor universitario, ¿cierto? Gano, creo que ahora, 800.000 pesos, como soy profesor adjunto. Adjunto. UBA económica. En La Plata. Ah, La Plata. En La Plata, sí. Entonces, y esa, o sea, ¿a mí qué me convendría? ¿Yo qué quisiera? Y yo quisiera que el dólar, en vez de valer 1.000, valiera, imagínate, 1. Sí. Claro, volvámoslo 1 a 1. Sería ideal, imagínate, entonces los profesores ganaríamos $800.000. Serían mejores que los sueldos de los profesores alemanes. Y entonces el nivel de vida de un profesor cualquiera, el tipo andaría en un Audi. Pero eso obviamente no se puede, porque alguien tiene que producir el Audi, con alguna plata lo tiene que comprar. Entonces el salario promedio de la economía tiene una relación con la productividad promedio de la economía. Cuando Milei le dice a Pagni, le dice, entonces explíquenme cómo hacen los países, Estados Unidos y un montón de países desarrollados para tener monedas tanto más apreciadas y más fuertes. Bueno, es que ese es el resultado. Por eso yo digo, una cosa es la bola negra y otra cosa es una negra en bola. Son dos. Es un problema de causalidad. Las cosas van en un sentido en la economía o van en el otro sentido. Una cosa es que un gobierno tenga de los pelos al dólar por debajo de su nivel de equilibrio, como lo está haciendo este gobierno, como lo hicieron tantos gobiernos en la historia. Sí. Pero como lo está haciendo este gobierno, que lo tenga de los pelos al dólar debajo de su nivel de equilibrio, porque es su ancla cambiaria que le permite bajar la inflación, y lo usa como una estrategia para bajar la inflación, y por lo tanto se ponga Argentina carísima en dólares, eso es una cosa. Y otra cosa es que el dólar se ponga barato en Argentina porque Argentina aumenta la productividad, se tecnifica, empieza a exportarle al mundo, desarrolla sectores que no tenía desarrollados, renova sus mercados laborales, baja los impuestos. Entonces, de golpe nos ponemos tanto más productivos que lógicamente va a pasar eso. O sea, cuando una economía se pone más productiva y se desarrolla, su moneda se fortalece y por lo tanto en dólares se pone más caro ese país. Pero esa es una consecuencia. Esa es la bola negra, no la negra en bola que no quiere vender Milei, que es lo que está pasando acá. Entonces, claro, la causalidad es distinta. Esa es la cuestión del debate con Pagni. Y a mí toda la cuestión de la presión sobre el tipo de cambio atado a la cuestión del desembolso de fondos del FMI me da revivas de 2017-2018, ¿no? Donde Juntos por el Cambio, también con Caputo, y antes, no me acuerdo quién estaba antes de Caputo, tenían con una perspectiva económica similar a la de Milei, quizá con un ajuste hecho más paulatinamente que el de Milei respecto a la economía, pero tuvieron 1 año y medio casi gastando reservas del banco para mantener el tipo de cambio más o menos bajo para las elecciones de 2017 y después lo que pudieron hacer en 2018 a la par de que había fuga de capitales. Quizás el nombre fuga de capitales es un nombre medio de película dramática, ¿no? Pero simplemente de personas que aprovechan el tipo de cambio bajo, obtienen plata a partir del Estado que lo está planchando. ¿Hay chance de que eso suceda de nuevo o no? No, a ver, primero lo que pasó fue otra cosa, ¿no? Lo que pasó en el 17 y hasta la elección del 17, y te diría hasta enero, febrero del 18, que se mantuvo el acuerdo político entre Macri y Massa, que era el acuerdo político que le daba gobernabilidad al gobierno de Cambiemos. Mientras se mantuvo eso, las reservas del Banco Central crecían. O sea, era al revés, crecían las reservas. Y el dólar, de hecho, el Banco Central tenía que comprar reserva, porque si no compraba reserva, el dólar bajaba todavía más. O sea, que ahí no era que el gobierno mantenía el dólar agarrado de los pelos para que el dólar, al contrario.
De hecho, el blanqueo que hace el gobierno, lo que le pide, aquel famoso blanqueo que fue muy exitoso en cantidad, lo que le dice el gobierno es, pero la plata no la traigan, ¿eh? Miren que si ustedes traen todos los dólares, el dólar se nos va al cuarto subsuelo, que dejen afuera si quieren a los dólares. Entonces, era muy distinta que la situación de ahora. Y además había un déficit fiscal muy grande. Pero en ese momento Entonces, aparecían las LELIX, ¿qué pasó? la Lo que sí es notable, es que en ese momento Caputo se inmoló usando los dólares que no estaban autorizados para ese uso para sostener la paridad cambiaria. Porque esencialmente el Fondo Monetario lo que te dice, mira, yo no te voy a financiar que vos tengas tu tipo de cambio mal puesto. Corregilo al tipo de cambio. Haz el ajuste que tengas que hacer, corregí el tipo de cambio. Si vos querés tener el tipo de cambio barato, si vos querés vender carne barata, conseguítela vos a la carne. No me llames a mí, que soy un frigorífico, para que te venda la carne más barata a vos. ¿Entendés? Entonces, yo no te voy a financiar tu dólar barato, financiátelo vos. Por eso es interesante esto, porque ahora el fondo está negociando sabiendo que el responsable es Caputo de vuelta. Claro. Y uno podría pensar, pero con Caputo ya hubo un cagó. problema porque intervino. Está claro, yo lo entiendo la intervención de Caputo de aquel momento, porque realmente era un momento en el que el dólar... No, políticamente era entendible. Hay que frenar esto porque se va a prender fuego todo, digamos. Entonces dijo, me inmolo yo. Él sabía que con el fondo se iba a romper el acuerdo y que él iba a ser el responsable. O sea, él sabía que intervenía y se tenía que ir. Y así fue. Ahora es muy distinto, porque ahora no es por razones fiscales la plata del fondo. O sea, la plata del fondo no viene a pagar deuda o a cubrir vencimiento de deuda. La plata del fondo viene a resolver un problema monetario, a capitalizar un banco central que está completamente quebrado y entonces a tratar de que ese banco central con espalda pueda salir del cepo. Ahora necesitamos saber cuál es la regla, porque él tampoco te va a prestar plata el Fondo Monetario para que vos salgas del cepo y uses los dólares que te prestan ellos para vender dólares a 1.100 o 1.200. No te lo va a prestar para eso. Tiene que haber una regla. No lo sabemos todavía, pero seguro hay una regla en el acuerdo en el cual el fondo le dice, mira, yo te presto todos 20.000, están acá, pero solamente podés venderlos si el dólar se te dispara más allá de X, ¿no? Digamos, ponerle 1.600. Se te dispara más de 1.600 y te dejo vender alguno de estos dólares. Si no se te dispara de más de 1.600, no puedes tocar a los dólares. Entonces tiene que estar esta regla, porque si no está esta regla, entonces lo que terminaría pasando es que el fondo violaría otra vez su estatuto. Es decir, lo que haría es... O sea, en su momento violó el estatuto. Pero, bueno, le echan la culpa a Caputo. Dicen, nosotros habíamos acordado que los dólares no se iban a usar Ese Che Guevara, para sostener el tipo de cambio, y Caputo finalmente dice, mira, más sí, yo lo voy a usar para sostener el tipo de cambio y me inmolo yo y después me voy y ustedes me echan y listo. Fue así, digamos, ¿no? En el hipotético caso de que haya práctica se usó para sostener el tipo de cambio, sí. Y en el hipotético caso de que haya una presión cambiaria excesiva o que los operadores de la DEVA triunfen, ¿podría existir el mismo problema o no? No, a ver, hay que separar un concepto que es el concepto de tipo de cambio real y el concepto de la nominalidad de la economía. ¿El tipo de cambio real Argentina está cara en dólares? Sí. ¿Está tanto más cara en dólares que necesitaría un tipo de cambio real de equilibrio de 2.000? No, no. De hecho, el cálculo que hace todo el mundo es que Argentina, más o menos con un dólar parecido al dólar paralelo, 1.200, 1.300, algunos dicen 1.400, pero por ahí más o menos Argentina estaría en sintonía con los precios internacionales. Lo que se llama la ley del precio único permitiría, por lo tanto, que el tipo de cambio ese sea un tipo de cambio de equilibrio y no habría problema. Lo que pasa es que la nominalidad de la economía, vos podés tener una corrida, te voy a dar un solo dato. En el último informe cambiario del Banco Central, cuando vos ves la cuenta capital, la cuenta corriente perdió 1.000 millones de dólares por mes, pierden, hace 5 meses. Y cuando vos miras dentro de la cuenta corriente, de dónde se va esa plata, remesa de utilidades, que es la plata que las empresas, las multinacionales envían a su casa matriz, fue solo 8 millones de dólares. O sea, las empresas no están pudiendo mandar sus remesas al exterior, hace tiempo que está pasando esto, hay un montón de plata reprimida. ¿Por qué no la están pudiendo mandar? Por el cepo. Ajá. Entonces hay un montón de plata reprimida en el sistema que vos decís, las empresas, si vos le abrieras la tranquera, y sí, tratarían de salir todos por una puerta 12 y claro, el dólar se te podría ir a 2.000. Entonces el gobierno no va a salir del cepo abriendo la tranquera. Va a salir del cepo, pero a las empresas les va a decir, ustedes esperen, seguramente, y así todo podría tener en el corto plazo, a la salida del cepo, una sobrereacción, como se dice en economía, un overshooting, de que en una semana el dólar podría tocar
1.600, 1.800, 2.000 si hay histeria, y después volvería para abajo. No sería un valor de equilibrio ese. Pero en el corto plazo podría haber una tormenta. Entonces, lo que el gobierno quiere es, bueno, que el Banco Central tenga algo de resto para poder asegurar que... porque al mismo tiempo, que tenga resto el Banco Central evita que la corrida se produzca. Porque vos no vas a correr contra... Claro, porque vos no vas a correr contra un Banco Central que tiene 20.000 millones de dólares, tendría que ser tarado. Entonces, vos sabés que hay un orden para salir y vas saliendo despacito con ese orden, ¿no? Adentrémonos ahora en el mundo UCR. Bueno. Tuvimos un fin de semana acalorado en el cual se te encuentra a vos de fondo en un video en el enfrentamiento entre Caputo y Manes. Vos sabés que pasó una cosa que algunos de los periodistas que estaban en las bandejas lo registraron. Yo en un momento, yo tengo diabetes, ¿viste? Y en el final de la presentación de Milei ya no tenía más azúcar en sangre. Yo me iba midiendo y me seguía bajando. 70, 60. Yo digo, no me voy ahora, voy a aguantar. Cuando termina Milei, yo tenía 50 de azúcar en sangre, que ya es muy bajo. ¿Pero esa es la bola negra o la negra en bola? No, o sea, ¿hay pará, causalidad ahí o no? Pará. No hay causalidad. Es lo que había comido. Lo que pasa es que Milei lo hace a las 9 de la noche el discurso, se termina prorrogándose, haciéndose más tarde el discurso, y la hora que yo tengo que comer no comí. Entonces el azúcar en sangre me cayó. Es una consecuencia del horario más que del contenido del discurso. Entonces yo cuando salí, yo iba desesperado a buscar azúcar en alguna parte. Le pedí a los chicos que estaban ahí con la foto, no tenía nadie. Entonces salí corriendo para llegar a mi camioneta, porque yo en mi camioneta tenía algo, y dije, voy a comer algo en mi camioneta rápido. Y cuando pasé rápido por ahí, yo vi que había alguna... No vi quién era, no me di cuenta que era Caputo. Sí lo vi a Fran Fijap, que lo conozco, y lo vi como discutiendo con Manes, y pasé rápido porque era debido a muerte para mí la situación de pasar rápido por ahí. Después cuando escuché el quilombo y dije, ese era el quilombo que estaba viendo. Entonces el que estaba hablando con Manes era Caputo. Yo no me había avivado ahí, después lo vi y efectivamente se ve que yo paso por atrás cuando está el tumulto ese ahí, sí. ¿Te parece un hecho preocupante o irrelevante? Me parece un hecho penoso. Tampoco para exagerar, pero sí me parece un hecho penoso. Primero hay un problema de que hay una figura que tiene mucho poder en Argentina y que no es accountable, sería en inglés, ¿no? O sea, no se hace responsable del poder que tiene porque no es funcionario formal. No rinde cuentas con nadie. No rinde cuentas, esa es la palabra. No rinde cuentas con nadie, ¿entendés? Entonces, porque lo que existió en realidad es que el funcionario de más alto poder del gobierno, entre comillas, porque ya sé, no es funcionario. La persona con más alto poder del gobierno no solamente increpó desde la grada a un diputado, que eso, ponele, vaya y pase, porque la grada, no nos vamos a asustar con esto, lo que fue la época del kirchnerismo, te meaban desde arriba de la grada, así que no, imagínate que no. Esto literalmente me decís, ¿no? Y en algunos momentos no te digo que te meaban, pero te recontrarreputeaban, o sea, era pesado el clima, entonces no nos vamos a asustar de esto. Pero después lo va a buscar, eso ya es mucho más grave, ¿no? Una cosa es que le grite de la tribuna, bueno, está enojado, sí, dije algo que no tenía que decir. Y otra cosa es que cuando termina el evento, lo va a buscar, evidentemente, asustido por las cámaras, porque va hacia donde está Manes, que no tiene manera de verlo, si alguien no le da el dato, va para el otro lado, o sea, todo tendría que haber salido para un lado, que es la salida del Congreso, y se va hacia el otro lado, que es hacia donde están los diputados, y lo va a buscar expresamente, lo va a buscar directamente, no hay ninguna duda de eso. Y eso es lamentable. Más allá de lo que le haya dicho. Sí, entiendo. Más allá de que lo haya dicho. Aunque lo hubiera ido a palmar, no corresponde, es lamentable. Y entonces, pero eso finalmente terminó disparando en contra, es un disparo en el pie. El gobierno, de hecho, hace varios días que viene, desde Libra para acá, viene errando todas, ¿no? Viene tirando a la tribuna todas, porque realmente, fíjate, tuvimos toda esta semana, en vez de hablar del discurso del presidente, sí, hablando de qué va a pasar con el fondo, de qué va a pasar, que hubiera sido interesante y que al gobierno le interesaba, hablando de Caputo, Manes. Entonces, un papelón total que no tendría que haber pasado. En realidad, lo primero que le reclama a Manes, que tiene razón con la Constitución en la mano, es que los dos jueces de la Corte los nombra por decreto y no tiene que nombrar el presidente jueces por decreto. Entonces, tiene razón Manes. Después discutimos si la forma fue la correcta o no fue correcta. El planteo de Manes es correcto. Hoy Lorenzetti, viendo que ya fue tomada el juramento de García Mansilla. Lo que pasa es que técnicamente la posición de la Corte no puede no tomar el juramento, porque técnicamente
efectivamente el Senado no está en periodo de todavía de no funcionamiento, le quedaban 4 días. Entonces, realmente, desde el punto de vista político, es inaceptable el argumento. Cuando uno analiza la letra de la Constitución en función del espíritu del legislador, el espíritu del legislador era, mira, antes de reunir el Senado era complejo, la gente venía en carreta viajaba Claro. 3 días para llegar. Entonces, cuando no está reunido el Congreso y el presidente y la Corte se cae un avión y los miembros de la Corte se mueren, el presidente tiene que poder nombrar en comisión miembro de la Corte hasta que el Senado lo resuelva cuando vuelva a funcionar el Senado. Pero eso que está con ese criterio puesto en la Constitución no admite que a 3 días de que empiece a funcionar el Senado, el presidente con una picardía nombre jueces por decreto. Ahora, claro, la Corte en ese momento tiene la posibilidad de hacer la interpretación política razonable, decirle, tomátela, dejate de joder, no te puedo tomar el juramento, o hacer la explicación técnica. Y la interpretación técnica es, bueno, ¿está funcionando el Senado? No. Faltan 3 días, bueno, te faltan 3 días, ¿pero está funcionando? No, no está funcionando. Bueno, listo, entonces le tomo juramento. Pero ahí uno siente que hay una endeblez institucional. Claro, donde obviamente. finalmente Que vos tengas 2 jueces designados por decreto es un desastre. Y yo la miraba, el otro papelón de la semana fue la secretaria general de la presidencia, en una función que no tiene nada que ver con su capacidad ni con su cargo, yendo a un congreso internacional de inversiones mineras, sobre la cual no tiene la menor idea, dando un discurso que fue un papelón de 40 segundos, porque no sabía de qué hablar, porque no tenía ni idea ni de inversiones ni de nada. Pero lo único que dijo en esos 40 segundos es que le estamos dando a los inversores seguridad jurídica. Que es falso, totalmente. Pero si acabaste de nombrar 2 jueces de la Corte por decreto, ¿qué seguridad jurídica le vas a dar a esos inversores? Más esos tipos de la Corte están a tiro de que el Senado ahora los invalide la designación. Claro, ¿no? que es la cuestión por la cual El Lijo Senado, no quiere renunciar. ¿quién es el bloque más grande en el Senado? ¿Quién lo tienen? El kirchnerismo. Tiene 34 senadores el kirchnerismo. Es el bloque más fuerte del Senado. Está ahí de tener una mayoría propia, a muy poco. Entonces, y son tipos que van a tener que entender, por ejemplo, en causas contra Cristina. Entonces, ¿qué van a hacer ahora cuando tengan que entender? ¿Van a poner lo que tienen que poner arriba de la mesa y actuar conforme a derecho, sabiendo que por ahí se enoja el kirchnerismo y lo rajan a la semana? ¿O ahora? Entonces, todo este tipo de interpretaciones que se abren, con mala leche, con buena leche, uno se pone medio paranoico a veces, no, generan inseguridad jurídica. Entonces, todo lo contrario. Si ya iba a funcionar. Bueno, no, pero hace 6 meses que están los pliegos dando vuelta. Bueno, justamente no conseguiste el acuerdo. Claro, el consenso. No te habrás equivocado en los nombres, tenés que elegir otro nombre entonces. Porque además los nombres que sorprendieron, ya uno está acostumbrado a los nombres, ¿no? Pero los nombres, te acordate cuando apareció Milei enviando al Senado los pliegos del hijo y de Mansilla, todo el mundo dijo, ¿acá qué hay? Acá hay un acuerdo político. Evidentemente había un acuerdo político. Había un acuerdo político para que pasaran esos 2 nombres. Si no, Milei no hubiera mandado esos 2 nombres. Hubo un acuerdo político. ¿Se le cayó el acuerdo político en algún momento al presidente desde que mandó los nombres? Y sí, se le cayó, evidentemente. El acuerdo, vos me estás diciendo que es insinuando con el kirchnerismo. Bueno, es medio obvio, ¿no? Porque tiene 34 senadores. Medio raro que pase el pliego sin el acuerdo de kirchnerismo. ¿No? Y ese consenso estaría basado en que los jueces de la Corte Suprema, en el caso de que haya un quilombo judicial con Cristina. No sé, yo no estamos elaborando yo no puedo hilar tan fino en eso. Lo que está claro es que él tenía un acuerdo político y que otra vez, en lo que te decía más temprano, no le critico su acuerdo político con los sectores que los tenga que acordar, lo entiendo a eso. Es la lógica de la política. Lo que digo es, hiciste un acuerdo político, ese acuerdo político en algún momento no se sostuvo, se rompió algo, no sabemos, o se cayó algún apoyo de ese acuerdo político, ya no estaba el número, por lo tanto lo que tenés que hacer es hacer otro acuerdo político, elegir otros miembros de la justicia que puedan ser eventualmente recibidos y que pasen el acuerdo del Senado. Permíteme dudar en la capacidad de crear consensos que pueda tener la impronta política, por lo menos, y retórica de Milei. Pero tiene una capacidad extraordinaria de conseguir consenso. Mirá lo que ha conseguido con 37 diputados eso sí, pero y 7 senadores. Habla más de la perdición de todo el mundo. No, tiene una capacidad extraordinaria de construir consenso cuando quiere. Por eso a mí me da bronca cuando frena Ficha Limpia y no avanza, o cuando frena la reforma sindical y no avanza. Porque me consta que cuando quiere, hace jugar al sector del peronismo con él. Cuando quiere, hace jugar a los tucumanos con él. Cuando quiere, hace jugar a los catamarqueños con él. Inclusive a una de las catamarqueñas la tenía le pide que no baje. Hubo mucha duda de qué pasó ahí.
hace jugar diputados kirchneristas duros con él directamente. Entonces, cuando quiere. Pero después en algún momento ya no tiene tanto apoyo. No, vamos, la capacidad de construcción de consenso político de él, también démosle crédito a Franco, sin duda. Evidentemente la capacidad de creación de consenso político la tiene. Hagamos ahora honor al nombre del programa, ¿no? A la anatomía del caos. Y quisiera que me hagas una anatomía un poco del espectro político partidario de la Argentina. Porque recién hablas de kirchnerismo, peronismo. ¿Seguís creyendo que existe kirchnerismo? ¿Qué es el kirchnerismo hoy? Primero están debilitados todos los partidos políticos. La lógica de partido político, cuando viene un tipo de afuera corriendo con la fusta bajo el brazo y te gana sin estructura de partido político, te gana en provincia donde ni siquiera fue, donde Eso vos es creías que la increíble. estructura era importante. ¿Vos te acordás un artículo de Malamud cuando ganó en 2015 Macri, Sí. que decía que, reivindicando la política vieja, que solo podía haber ganado gracias a la Al estructura radicalismo, la del estructura que le había radicalismo? puesto al Claro. radicalismo. Y Bueno, eso fue lo que la victoria de sin Milei duda, sin puso en duda. cuestión. Bueno, entonces lo que evidentemente te muestra lo de Milei es que te gana un tipo sin partido político. ¿Está bien? Y entonces todo lo que sabíamos sobre los partidos políticos está discutido. Pero no está solamente discutido acá. En Los Ingenieros del No, Caos, no, no. para hacer pasarle cerca a tu nombre, el nombre de tu programa, en Los Ingenieros del Caos se cuentan las historias de otros procesos políticos del mundo, empezando por Beppe Grillo en Italia, pero siguiendo por Erdogan y por tantos otros procesos políticos, donde pasa exactamente lo mismo, donde tipos llegan directamente sin apoyo de partidos políticos tradicionales, o compran la estructura de un partido político tradicional o la copan, como el caso de Trump en Estados ¿Y Unidos. cuál es el futuro de la UCR en un mundo así? Entonces, todos los partidos políticos están en jaque. La lógica de construcción de un partido político está en jaque. Está un poco disociada con lo que le está pasando a la sociedad. Primero, punto número uno. Punto número dos. Además hay un problema de identidades políticas. Es decir, el radicalismo, la última vez que el radicalismo tuvo una identidad política definida, que maridó con lo que la sociedad necesitaba y pedía, fue cuando Alfonsín propuso que éramos la vida y éramos la paz. En Argentina no se podía salir a la calle, mataban gente y secuestraban gente y ponían bombas y se mataban entre distintos sectores, era una cosa de locos. Y Alfonsín trajo la vida y trajo la paz. Y esa fue una agenda fuertísima. Tan es así que se llevó parte del peronismo, que lo votó todo el mundo masivamente. Desde ahí, el radicalismo no tuvo capacidad de generar una agenda que tuviera sintonía con lo que le estaba pasando a la sociedad. Fuimos casi a la extinción y Juntos por el Cambio nos dio la oportunidad, no ya como radicalismo, pero sí de Juntos por el Cambio, porque ¿qué tenía identitariamente? Tenía darle a la Argentina una salida republicana, mucho que ver con la lógica del radicalismo, y ponerle fin a la hegemonía del kirchnerismo. Entonces esas dos banderas, dos paraguas grandes, permitieron poner abajo del mismo paraguas a Macri, a los radicales y a la coalición, digamos, que era una cosa difícil de maridar 3 meses antes. Y eso se terminó cuando gana Milei. O sea, cuando gana Milei ya no hay hegemonía, porque ¿de qué hegemonía vamos a hablar si el tipo de presidente tiene 37 diputados? Hegemonía no hay. Los jueces no los puso el presidente, los medios de comunicación no los controla el presidente, cero hegemonía, digamos. Y terminar y darle a la Argentina una salida republicana, más republicano que esto, donde el Congreso tiene un poder que no tuvo y un peso que no tuvo en toda la historia democrática argentina, no hay. Entonces, la razón de ser de Juntos por el Cambio desaparece, se evapora y por eso se evapora Juntos por el Cambio y tiene tantos problemas identitarios Juntos por el Cambio. Y con él el radicalismo, que pierde de vuelta su paraguas identitario. Entonces, ¿qué somos? Somos otra vez, cuando Milei se pone más conservador, aparece una oportunidad otra vez de posicionamiento del radicalismo de Alem. Decir, che, así nacimos nosotros. Nosotros nacimos como resistencia a un régimen conservador. Nosotros no éramos estatistas, nosotros no éramos planificadores centrales, nosotros no éramos colectivistas, no. Nosotros éramos bien capitalistas, nosotros éramos republicanos y liberales. Eso era Alem, era un republicano liberal. Bueno, ese radicalismo nació como un partido republicano y liberal. Al girar Milei y dejarnos el costado del liberalismo suelto y yéndose a una posición más conservadora, bueno, nos deja otra vez posibilidad de recuperar esa identidad, pero en un contexto en el cual los partidos políticos valen menos. Y hoy globalmente, ¿quién pensás que es la esperanza a nivel país de esa perspectiva republicana liberal, podríamos decir? Es como un contexto medio difícil. No, es que no tiene otra vez es conceptual, es si nosotros logramos
enganchar el concepto de lo que la sociedad pide en ese momento. No sé lo que va a pedir la sociedad en el 27. Ojalá Milei haya terminado de estabilizar y la sociedad entonces tenga demandas de segunda generación y pida entonces porque el gran problema de Milei es que una vez que termina de estabilizar no tiene nada para ofrecerle a la sociedad, porque la política educativa de Milei, ¿cuál es? La política de salud, ¿cuál es? La política de infraestructura, ¿cuál es? La no política, es que el Estado se retire de todo. Lo dijo en el discurso del otro día, pasó medio rápido. Pero en el discurso del otro día dijo dijo el fin del Estado. La motosierra es el fin del Estado. La motosierra es en el largo plazo, dijo, el fin del Estado. Entonces, bueno, evidentemente se va a quedar sin agenda una vez que logre estabilizar y eso va a darnos la oportunidad de crear una agenda donde el Estado funcione en un contexto de estabilidad. Ojalá, ¿no? ¿Con qué figuras? Bueno, pueden ser cualquiera de los gobernadores radicales de hoy, puede ser una nueva figura que surja. En 3 años, Milei en el 2018 era imposible pensarlo como presidente. Bueno, se convirtió en una figura presidenciable. O sea, tranquilamente puede aparecer una figura presidenciable del radicalismo de acá a 3 años. Martín, gracias por venir. Bueno. Antes de retirarnos, vamos a hacer un pequeño ping-pong a raíz del radicalismo, o sea, solo el radicalismo, una pequeña disección anatómica del radicalismo. Bueno. ¿Quién es hoy el corazón del radicalismo? No hay un nombre corazón del radicalismo, es la Franja Morada, son las mujeres radicales, son las organizaciones de trabajadores radicales, son los intendentes, a los 600 intendentes a lo largo de lo ancho de todo el país, los 5 gobernadores. No hay una figura, no existe el Alfonsín. ¿Y quién es el cerebro del radicalismo hoy? Bueno, que ese es otro problema también. No hay un solo cerebro. No hay un solo cerebro. ¿Algunos cerebros ahí? ¿Te acordás del cerebro izquierdo, cerebro derecho? Ese hemisferio, claro, sí. Claro, porque vos fíjate que los grupos orgánicos del radicalismo, otra vez, la Juventud Radical, la Franja Morada, la Organización de Trabajadores Radicales, los espacios son representados por la conducción orgánica del partido y por lo tanto en la cabeza de Martín Lustó. Pero los gobernadores, el poder de los gobernadores, ¿quién lo representa? Bueno, alguien podría pensar una figura como Puyaro, pero tampoco, no hay alguien que aparezca comandando los 5 gobernadores radicales o los 600 intendentes radicales. Entonces, alguien puede decir la convención desde el punto de vista del conjunto de las ideas y de lo que está permitido o no está permitido que los dirigentes hagan, podría ser, pero no hay, porque además es un partido bastante horizontal el radicalismo. A diferencia del peronismo o del propio Milei, que tiene un tipo de construcción también verticalista, donde vos no hay ninguna persona que pueda pensar distinto que Milei dentro del espacio. De hecho, Villarruel osó pensar alguna diferencia al costado, Marra osó pensar alguna diferencia al costado, la canciller osó pensar alguna diferencia al costado, es decir, todos los que piensan una coma distinta al costado. En el peronismo hay una crisis política también muy grande ahora porque el chiquito, como decía Cristina, se le plantó. Y entonces ahora le disputa el poder Kicillof a Cristina, entonces hay una crisis identitaria. Pero si no, uno miraría y diría, ¿quién ordena en el peronismo? Cristina, ¿no? Digo que es hasta un elogio de tu parte, decir que se le plantó Kicillof a Cristina. Se le está plantando, ¿no? Sigamos con el ping-pong. Venís bastante polite, por decirlo así. ¿Qué? En esta te pido que te la juegues un poco más. Dale, que mira, ¿quién del radicalismo decís que decís, che, qué estómago que tiene este? No me digas por qué si querés. Bueno, qué estómago que tiene Luis Petri, ¿no? Bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, gracias, chicos. Mientras despido el programa, Martín, quédate un segundo. Esta fue la primera emisión de Anatomía del Caos, sin la compañía de Leila Bechara, amiga personal acá de Martín. Que falta. Una broma, no. A ver si, no, una broma. Esto va a continuar todos los miércoles a las 19 horas, siguiendo una mirada analítica aguda desde una perspectiva generacional renovada sobre este mundo que nos toca transitar. Qué linda lo caótico. Muchas gracias a todos quienes hayan estado del otro lado.